Bienvenidos. En medio de una garrotera política, el gobierno del presidente Santos le había retirado el manejo del Fondo Nacional del Ganado al gremio más representativo del sector, que se llama Fedegan. El gobierno pasado trató de hacer en 2 oportunidades una licitación. El propio gobierno la desmontó, nunca la hizo, dejó unos prepliegos y el Ministerio de Agricultura muy recientemente ha tomado la decisión de entregarle el manejo del Fondo Nacional del Ganado al gremio Fedegan. Sobre esto hay unas preguntas directas que hay que hacerse y yo quiero agradecerle mucho al ministro Andrés Valencia que haya aceptado nuestra invitación hoy para que hablemos de este tema y de otros temas muy importantes para todo el sector agropecuario. Bienvenido, ministro. Juan, muchas gracias por la invitación y muchas gracias también por la oportunidad para explicar al país exactamente qué fue lo que hicimos. Yo le voy a hacer preguntas directas, ministro, de lo que la gente está preguntándose en la calle. Lo primero, la ley, unos dicen que sí, otros dicen que no. La ley con nombre propio menciona a Fedegan como el administrador del Fondo Nacional del Ganado. Efectivamente, Juan, la Ley 89 de 1993 crea la contribución para fiscal ganadera y crea el Fondo Nacional del Ganado. En esa ley, en el artículo 7º, establece claramente, taxativamente, que el gobierno contratará con la Federación Colombiana de Ganaderos la administración de ese fondo para fiscal. Cuando tiene usted esa ley, si usted decide entregarle a cualquier otra persona ese fondo, a cualquier otra persona jurídica, a cualquier otra organización, ¿usted estaría incumpliendo con la ley que hoy está vigente? Totalmente. Obviamente, las sentencias de la Corte que declararon exequible esa ley y todas las leyes que crearon los fondos parafiscales, porque además en todas las leyes de los fondos parafiscales, tal vez con excepción de una, en todas ellas dice con quién se va a contratar directamente los fondos, con nombre propio. El gremio más representativo de cada sector administra el fondo correspondiente a ese sector. Por supuesto, porque digamos es el gremio representativo el que además le solicita al legislador que están dispuestos a autogravarse para que un gremio que los representa les administre ese recurso que ellos aportaron de su propio bolsillo. Surge aquí otra pregunta necesaria. ¿Cuál es el gremio más representativo de los ganaderos? Sin duda, Fedegan. No solamente porque la ley 89 lo dice, sino porque además nosotros hicimos un estudio de representatividad durante todo el mes de diciembre para corroborar dicha representatividad. ¿Y por qué lo hicimos? Porque cuando nosotros llegamos al gobierno encontramos que el Ministerio de Agricultura estaba asumiendo de manera temporal la administración de los recursos de la parafiscalidad ganadera. El gobierno anterior dejó montado unos prepliegos, no una licitación, sino unos prepliegos, como usted bien dijo en su introducción, para analizar cuál debería ser al final el contenido de los pliegos definitivos para llamar a una administración del Fondo Parafiscal Ganadero. Pero al gobierno anterior se le olvidó cumplir con las sentencias de la Corte Constitucional y con las mismas sentencias de la Corte del Consejo de Estado que han mencionado unos exministros, en el sentido de que si yo quiero contratar directamente o quiero licitar, debo hacer 2 cosas. Para contratar directamente, pues debo obviamente acogerme a la ley que representa o que establece ese gremio parafiscal. Como en este caso Fedegan se le venció el contrato y las sentencias de la Corte claramente dicen que si no está Fedegan o si no está el gremio representativo, pues habría que encontrar otros 2 gremios idénticos para que con la misma representatividad, con representatividad idéntica, y la palabra idéntica aparece en esas sentencias de la Corte, pues hay uno debería entonces hacer una licitación. Y no hay. Y no hay. ¿Nosotros qué hicimos? Hicimos un estudio de representatividad y no encontramos 2 gremios que tuvieran una representatividad idéntica a Fedegan, solo encontramos uno que es Fedegan. Le hago con todo respeto la siguiente pregunta. ¿Por qué hizo eso en estas fechas? Básicamente, Juan, porque el decreto, porque la administración temporal
que asumía el ministerio se vencía el 3 de enero. O sea, no podía hacerlo ni antes ni podía hacerlo después. Eso era la fecha de vencimiento que tenía, 3 de enero. 3 de enero. ¿Y por qué llegamos a esa fecha 3 de enero? Porque en su momento, hace 2 años, el gobierno anterior, por estas mismas fechas, también creó, digamos, todo el andamiaje jurídico para asumir la administración. O sea, esa no fue una fecha que usted puso, era la fecha con la que venía el contrato que caía en 3 de enero. Por supuesto, por supuesto. Y recordemos, a finales de diciembre del año 2015 se hizo todo el arreglo jurídico, a finales de 2016, perdón, se hizo todo el arreglo jurídico para que el gobierno pudiera asumir temporalmente la administración del fondo. Y eso ocurre, unos decretos que se expiden el 29 de diciembre del 2016 y se asume temporalmente la administración del fondo el 3 de enero de 2017. Ministro, me queda claro que la ley dice que Fedegan es el gremio más representativo, que la fecha no la puso usted. Hay un frente de objeciones que es muy duro diciendo Edgardo Maya, Contralor, generó una serie de actuaciones de la Contraloría frente a Fedegan. ¿Qué le pasó a Fedegan en esas investigaciones y qué sanciones se le impusieron a Fedegan? Hubo una serie de, digamos, de auditorías que no solamente comenzaron con el Contralor Maya, sino que con todos los contralores. Todos los contralores, todas las contralorías tienen que hacer auditorías de todos los fondos parafiscales. Esas auditorías, todas, no hay ninguna, Juan, que no encuentre un hallazgo de carácter administrativo o eventualmente hallazgos de carácter fiscal o disciplinario. Todas los van a encontrar. Usted puede coger aleatoriamente cualquier auditoría de cualquier fondo parafiscal y Federación de Cafeteros. Federación de Cafeteros, FENAVI, Asoporcicultores, todos van a encontrar distintos hallazgos de diferentes dimensiones. En específico para Fedegan, la Contraloría encontró unos hallazgos que todos, absolutamente todos, fueron o subsanados por Fedegan en planes de mejoramiento o archivados mediante autos expedidos por la misma Contraloría o en este caso por la Procuraduría cuando se hizo traslado también a esa entidad. Archivaron con autos, es decir, con números de actos administrativos en donde están archivados los hallazgos porque no hubo méritos o porque simplemente se subsanaron en planes de mejoramiento o porque no hubo necesidad de hacer nada más. O sea que cuando la gente dice en las redes sociales o en el debate público es que Fedegan está sancionado por la Contraloría, los condenaron, eso no es verdad. Eso no es verdad. Y también sorprende declaraciones de exministros que digan que es que el mal manejo de la administración en su momento de Fedegan cuando fue administrador del fondo. Si hubo mal manejo, entonces ¿por qué no le caducaron el contrato? No lo hicieron. En ninguna, digamos, de las administraciones anteriores que hubo cuestionamientos a la administración de los fondos parafiscales por parte de Fedegan, que dijeron que había malas administraciones, si así lo hicieron o si así lo manifestaron, ¿por qué no le caducaron entonces el contrato? Vamos para otros lados, ministro, porque usted tiene una cartera llena de chicharrones y llena de oportunidades en este país con tantas posibilidades en el campo, pero con tantas dificultades sectoriales. Usted ha hecho en su balance de gestión un informe por sectores que estaban afectados a los que les han dado la mano recientemente. ¿Podríamos repasar cuáles fueron esas medidas y con qué sectores? Claro que sí, Juan. Nosotros llegamos y empezamos a recibir manifestaciones de preocupación de muchos sectores, comenzando por el sector cafetero. La cotización de la libra de café en Nueva York alcanzó a estar por debajo del dólar la libra. En ese momento, además, el dólar estaba por debajo de los 3.000 pesos y por supuesto eso estaba afectando de alguna manera el ingreso de los cafeteros. Golpeándolo muy duro. Golpeándolo muy duro, justo además en el momento previo a la salida de la cosecha. ¿Qué hicimos nosotros? El presidente nos dio una instrucción a mí y al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, para que consiguiéramos un recurso para poder utilizar ese recurso para sustentar el precio o para ayudar al precio de los caficultores cuando llegare la cotización a bajar. ¿Qué hicimos nosotros? Conseguimos 100.000 millones de pesos, pusimos un precio disparador
Es decir, que cuando el precio de la carga de café llegara por debajo de Bajara 700.000 eso. pesos, ahí entraba el subsidio para llevarla siempre a 700.000 pesos. Técnicamente un precio de sustentación. Exactamente. Lo que esté por debajo, el gobierno le cubre al cafetero. Exactamente. Cafeteros. Cafeteros. Hicimos con arroz algo muy similar. Mis paisanos tolimenses Sus que han paisanos estado tolimenses. sufriendo, los arroceros del Tolima, los del Huila, los del Meta, los del Casanare. Casanare. Con los arroceros que hicimos, dispusimos de 30.000 millones para un incentivo de almacenamiento de arroz para poder almacenar parte de la cosecha del segundo semestre, que es cuando sale, digamos, el taco de cosecha. Dispusimos de ese recurso y se lograron almacenar cerca de 60.000 toneladas. De hecho, ese incentivo lo extendimos para este año también, para que esas toneladas almacenadas no salieran al mercado y se pudieran mantener los precios ligeramente por encima. Se quejaban en el pasado los arroceros de todas las regiones de mucho contrabando de arroz que venía del Ecuador. ¿Eso se ha podido controlar, contener, ministro? Sí, se han hecho esfuerzos importantes. Nosotros recién ingresamos también, hablamos de manera inmediata con la Polfa, con el general Buitrago, montamos un centro integrado de coordinación con el ICA, con el INVIMA, con la DIAN, no solamente para controlar el flujo de contrabando, sobre todo de ganado desde Venezuela, sino también de otras mercancías con la frontera con Ecuador. Y este centro ha tenido, digamos, acciones exitosas. La queja persiste porque pues, las fronteras son muy porosas, pero ha habido, digamos, un aumento en el control y un aumento en los decomisos, teniendo en cuenta que se crearon unos puestos de control en la línea fronteriza y al interior de la línea fronteriza que ha permitido hacer decomisos. Íbamos en cafeteros, arroceros. Ayudamos también. Panela ayudamos, Juan. Todas las gentes de la provincia del Gualibá, por ejemplo, aquí saliendo. La olla del río Suárez en Boyacá. La olla del río Suárez. El sector panelero, entre otras, Juan, es un sector que tiene una muy buena cantidad de productores, cerca de 400.000 productores de panela hoy en día en el país. ¿Y ellos qué querían? Ellos querían recibir un apoyo del gobierno para poder exportar unas toneladas de panela a los mercados internacionales y particularmente a los Estados Unidos. También les dimos un incentivo al precio para que pudieran sacar la panela exportada. Eso permitió colocar cerca de 5.000 toneladas de panela y de alguna manera también mejorar los precios de la panela al interior del país. Muy importante. ¿Qué más, ministro? Juan, hicimos también un mecanismo para apoyar las coberturas de precio y coberturas de tasa de cambio a los productores de maíz. Este incentivo permitió que cerca del 15 al 20% de la cosecha de maíz, que también salió al final de este año, pudiera recibir ese incentivo, tener coberturas y proteger a los productores de maíz de caídas en los precios y de la tasa de cambio. Claro, y es que además hay subsidios fuertes en otros países para los cultivos de maíz, sobre todo en Estados Unidos. En Estados Unidos, digamos, hay un subsidio fuerte y hoy en día, digamos, ese maíz sigue siendo, digamos, muy importante también para las producciones de alimentos balanceados en Colombia. ¿Cómo pinta el 2019 para el sector agropecuario, ministro? Juana, hay que reconocer que vamos a tener un primer trimestre que puede ser retador, desafiante por el fenómeno del Niño. Tenemos ya unas altas temperaturas durante el día, bajas temperaturas en las madrugadas. Eso puede afectar las cosechas en las sabanas de Bogotá, Cundinamarca y Boyacá, particularmente la producción, por ejemplo, de papa, la producción de leche, se van a secar los pastos. Obviamente la reducción de agua, especialmente en la costa caribe y en los llanos orientales, puede afectar también las producciones en esas zonas del país y estamos monitoreando constantemente. Nosotros hemos expedido unas alertas tempranas desde septiembre, estamos informando a los productores de la eventualidad de este fenómeno climático y dos cosas muy importantes, Juan, que vale la pena mencionarle a la teleaudiencia. En primer lugar, estamos dando un incentivo de complemento alimenticio, suplemento alimenticio a los pequeños ganaderos. Hemos dispuesto de más de 10.000 toneladas de suplemento alimenticio para que los productores, los pequeños productores ganaderos, sobre todo para ellos, para los pequeños, puedan suplementar la alimentación de sus animales con un ensilaje. ¿Eso se entrega el producto o se entrega un subsidio en plata para que lo compren? Se entrega el producto como tal. ¿Ustedes tienen
ensilado, compran la producción y la distribuyen. Es correcto, Juan. Lo hacemos a través de las federaciones de ganaderas, de las secretarías de agricultura, hacemos el ensilaje a partir de panela o de maíz y ahí logramos, digamos, además encadenar a los productores de maíz y los de caña de azúcar panelera para que nos apoyen también en la producción de ese silo y así podamos tener un suplemento alimenticio a los pequeños ganaderos. Ese instrumento de silo es bien importante y lo hemos complementado con dos instrumentos financieros. Seguro de crédito agropecuario, vamos a disponer para este año 80.000 millones de pesos para aseguramiento agropecuario. Para que si por razones climáticas pierden su cosecha, no queden en la ruina los agricultores. Es correcto. Hoy precisamente nos reunimos con un productor de limón del suroeste antioqueño que se le afectaron por exceso de lluvias a finales del año pasado. Parte de su cultivo lo tenía asegurado y el seguro le recompensó totalmente el valor de la pérdida. Y este recurso que destinamos de 80.000 millones de pesos es uno de los más grandes que se ha tenido en la historia del presupuesto del Ministerio de Agricultura. Con eso vamos a poder asegurar un importante volumen de hectáreas. Obviamente hay que incentivar a los productores a que tengan una cultura de aseguramiento y en eso estamos trabajando. Y finalmente hemos también dispuesto de unas líneas de crédito a muy buena tasa para financiar la irrigación, pozos de agua, jagüeyes y cualquier otra infraestructura. ¿Eso es vía Banco Agrario? Vía Banco Agrario o cualquier otro actor del sistema financiero a través de Finagro. Es el ministro Andrés Valencia, un hombre que viene del sector, que conoce el sector, que ha trabajado en el sector. Yo recuerdo desde sus tiempos en el ICA, así es, Juan, que lo ha recorrido en todos los momentos y por todas las regiones y que hoy está montado en este potro tan bravo, pero ciertamente da tranquilidad escuchar al ministro Andrés Valencia y las acciones que están tomando desde la entidad rectora del sector, el Ministerio de Agricultura. Gracias, ministro. Gracias por estar aquí y que no nos vaya a pegar tan duro ese niño. No, ojalá que no. Juan, solamente quería mencionarle un programa muy importante que también lanzamos con el presidente Duque, es el de la agricultura por contrato. Queremos reclutar, si me permite el término, 300.000 productores en los próximos 4 años bajo ese esquema. Eso es, que se metan a sembrar a sabiendas de que su cosecha va a ser comprada. Es correcto. Y el instrumento de compra, el contrato, va a servir de garantía para la línea de crédito más baja que hoy va a poder encontrar en el mercado. Andrés Valencia, ministro de Agricultura, ha estado con nosotros hoy. Sigan ustedes con Red Más Noticias. Gracias por estar con nosotros.